Las hermanas. Precioso canto del profundo amor de Dios. Buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes. Como siempre es un privilegio estar acá y tener la bendición de predicar la palabra de Dios. Sigamos orando por Pastor Henry, también por Michael que está predicando al lado de inglés. Pensando un poco en el Día del Padre, pensando que a lo mejor algunos de nosotros tenemos una fiesta en casa. Digamos que tu padre, a él le encanta un pan dulce en particular. No sé de quién estaría hablando, pero vas a la panadería para comprarle un poco, pero la fila es larguísima. De hecho, es uno de esos lugares en donde tienes que tomar un tiquete, ¿no? Con un número y luego esperarse a que te llamen. Y es exasperante, es terrible porque primero quieres estar con tu papá, pero lo peor de todo es que estás esperando allí y estás observando y parece que está acabando el pan que necesitas comprar. Así que estás así exasperado, estás esperando pero afanado, ¿no? Y los nervios te ponen muy activo, súper activo. Estás mandando textos, estás haciendo muchas cosas, pero nada que ayude, nada que aproveche. Y tristemente, hay gente, hermanos, que espera al cielo de esta manera. No están seguros. Piensan que a lo mejor van a perseverar todas sus vidas creyendo en Cristo y luego van a llegar al cielo y Dios va a decir, tal vez que no. Como que se va a acabar el fruto del árbol de la vida, como si fuese posible. Viven con un temor terrible. Están, claro, muy activos, muy preocupados, hacen muchas cosas, evangelizan afanados, obran mucho, pero no obran de una manera que honra a Dios, porque Dios no quiere que trabajemos para ganar su favor, no quiere que trabajemos pensando de que mis obras van a garantizar mi lugar en el cielo. Esto, de hecho, le es ofensivo. Porque la salvación es un regalo, es un don de Dios, de acuerdo a Efesios 2:8. ¿Qué pensarías tú al darme un regalo si trato de pagarte de regreso por el regalo? Es ofensivo, ofensivo. No, Dios quiere que nosotros con toda gratitud andemos en las obras que Él ha preparado antemano para que anduviésemos en ellas. De esa manera Él va a recibir toda la gloria y la honra por la salvación. Debemos vivir confiados en su poder para salvarnos eternamente, no pensando que nosotros vamos a hacer esto. Y de eso se trata nuestro pasaje en Hebreos 6, versículo 13 al 20. Si quieren acompañarme, Hebreos 6, 13 al 20. Y antes de leerla, quisiera ubicarnos un poco en el contexto. Recuerdan que hubo gente en este primer siglo, durante el tiempo del escrito, gente que estaba ya cansada de trabajar para Cristo. De hecho, el texto nos dice que algunos estaban tan cansados y tan temerosos de la persecución que incluso dejaron de asistir a la iglesia. El autor de Hebreos les escribe animándoles a mostrar solicitud y perseverar hasta el final, que su fe no se tambaleara, ¿no? Que no fuesen perezosos. En el libro lo que vemos realmente son dos formas, dos maneras en que el autor les anima a perseverar hasta el final, perseverar confiados en Cristo. La primera es a través de la exhortación. Y creo que es obvio cómo es que la exhortación nos anima a trabajar. Si uno está cansado, incluso dormido, ¿qué haces? Vas y lo despiertas. El descanso viene luego, ahora hay que trabajar, ¿no? Y la verdad es de que la carta tiene unas exhortaciones muy, muy fuertes. No importa lo que digas, no importa qué tanto tiempo hayas estado en la iglesia, no importa cuánta doctrina sabes, si tú no perseveras hasta el final en fe, es porque nunca fuiste salvo. Pero el libro también nos anima a perseverar a través de la exaltación de Cristo. Entonces, no solamente la exhortación, sino también la exaltación.
nos da un vistazo de las excelencias y las perfecciones de Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros como sumo sacerdote. Porque el autor sabe de que si nosotros vemos la belleza de Cristo, pues vamos a estar con Él, vamos a querer estar con Él. Si observamos su poder, vamos a querer temerlo. Si vemos su soberanía, vamos a obedecerlo. Si vemos su compasión, vamos a descansar en sus brazos. Si vemos su supremacía, vamos a adorarlo. Así que presenta a Cristo para que le contemplemos, para que nos enamoremos de Él. Hablando de Cristo, el Hijo de Dios, el heredero del mundo entero, la imagen misma de su sustancia, el resplandor de su gloria, el creador y sustentador del mundo entero. Cristo, quien vino a este mundo, se hizo hombre para que pudiera vivir como nuestro precursor y después de ganar la victoria sobre el pecado, fue resucitado a la presencia de su Padre. Su resurrección garantiza nuestra salvación y estamos seguros en sus manos. O sea, el autor sabe de que si conocemos a Cristo, si contemplamos a Cristo, no vamos a acabar siendo perezosos. Y esa seguridad, esa certeza de saber de que estamos en las manos de Cristo y que esta realidad nos anima a trabajar es precisamente el contexto de nuestra sección. Lo vimos la vez pasada. Pero vean ahí el versículo 11, Hebreos 6:11. Hay 3 líneas muy importantes. Dice Hebreos 6:11. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. O sea, la idea es que quiero que perseveren en fe hasta el final. ¿Pero por qué? Dice, para plena certeza de la esperanza. O sea, quiero que tengan una plena certeza de su salvación. Pero luego la pregunta es, ¿por qué es tan importante estar seguros? ¿Por qué es tan importante tener certeza en nuestra salvación? Versículo 12, a fin de que el resultado de tener seguridad de nuestra salvación, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La lógica va así. La solicitud produce certeza, que a su vez produce más perseverancia. Si muestras el fruto del Espíritu Santo en tu vida, tendrás una certeza profunda y plena de tu salvación. Y si estás seguro de tu salvación, entonces vas a trabajar en las cosas que realmente agradan a Dios, haciendo tesoros, no acá, sino en tu futura morada. Pero todo esto y todo eso, este argumento genera una pregunta. ¿Por qué podemos tener certeza de nuestra esperanza? ¿En base a qué? Si yo espero en Dios, ¿por qué puedo estar seguro de que seré salvo? ¿Qué tal si llego al final, pero Dios no me acepta? Y en una oración, la respuesta de nuestro pasaje es esto. Nuestra esperanza es segura porque está anclada no en nosotros ni en nuestras obras, sino que está anclada en la obra de Cristo y en el carácter de Dios, que ha jurado recompensar a sus herederos. Así que vamos a leer este precioso texto, Hebreos 6, versículos 13 al 20. Dice así la palabra de Dios. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros.
la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Señor, damos gracias en esta mañana por tu palabra que consuela nuestros corazones. Nosotros somos los que te hemos ofendido y a pesar de esto, no solamente nos has salvado, sino que ahora vienes para consolar nuestros corazones con esta promesa garantizada con juramento. Gracias, Señor, por quien eres y por lo que has hecho por nosotros. Pedimos, Señor, de que en esta mañana tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para comprender las riquezas de tu palabra y que nos dé fuerza para obedecerla, para tu gloria. Amén. Entonces, en esta mañana estaremos analizando este juramento divino. Veremos 3 aspectos del juramento que realmente consuelan nuestras almas al demostrarnos la inmutabilidad de nuestra esperanza. Primero, el autor nos relata el evento, cómo fue el juramento. Luego nos explica la razón por qué es que Dios juró. Y finalmente, ¿por qué nos debe de consolar el hecho de que Dios haya jurado? Entonces, primero el evento, segundo la razón, tercero el consuelo. Primero, ¿cómo fue eso de que Dios juró? Versículo 13, el evento del juramento. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, y uno a lo mejor piensa, pero ¿por qué va a usar a Abraham como ilustración? Bueno, si regresamos al versículo 12, en el contexto estaba hablando de que debemos imitar la fe y la paciencia de los que heredan las promesas. Y obvio, Abraham es mejor ejemplo de esto. Primero porque era muy estimado por los judíos, los hebreos, o sea, era el padre de ellos, se jactaban de esto. Pero más importante porque es una perfecta ilustración de alguien que perseveró creyendo en Dios a pesar de las dificultades, a pesar de que no recibió lo prometido de manera inmediata. Tenía que esperar con paciencia, ¿no? Abraham creyó que Dios pudo darle un hijo, aunque Sara ya era estéril, aunque él tenía ya más de 75 años. Creyó que Dios pudo resucitar a su hijo Isaac, aunque lo matara en sacrificio. Es decir, que perseveró esperando con paciencia y hay que imitarlo. Lo interesante es que, obvio, el autor de Hebreos, cuando se dirige a ellos, no relata mucho del evento porque da por sentado de que su audiencia entiende lo que ocurre en Génesis 12 al 22. Y no tengo dudas de ustedes, pero para refrescar la memoria, por si no está tan familiarizado en su mente, pensemos un poco en la promesa que Dios hizo a Abraham. Abraham es de Ur de los Caldeos, es decir, de Babilonia. Dios va ahí y le escoge, le promete. Promete no solamente darle un hijo, sino darle hijos como la arena del mar y como las estrellas del cielo, y que uno de sus descendientes iba a bendecir al mundo entero. 3 capítulos más tarde, en Génesis 15, versículo 6, el texto dice que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es decir, de que en base a la fe de Abraham, Dios declara que Abraham ahora es un hombre justo, le salva. Y luego Abraham espera pacientemente unos 25 años, de 75 a 99, y tiene a un hijo, Isaac. Y lo primero que Dios pide de Abraham después de esto es ofrecerle en sacrificio, Génesis 22. Abraham persevera en fe a pesar de las dificultades, sacrifica a su hijo sobre el altar, y cuando Abraham hace esto, Dios repite su promesa nuevamente a Abraham, pero esta vez jura que lo va a hacer. Importante para empezar
señalar el orden de eventos ahí, porque Santiago 2 también hace hincapié en esto, de que lo que observamos primero es de que Abraham creyó y le fue contado por justicia, es decir, que la salvación se basó en la fe que Dios dio a Abraham. Y luego, ¿qué pasó después? El resultado de su fe eran las obras. La fe que salva siempre es una fe activa que obra, una fe genuina que salva, hace cosas. Así que luego cuando Dios le manda a sacrificar a su hijo, lo hace. ¿Por qué? Porque es el resultado de su fe activa. No es de que las obras de Abraham le salvó y luego tuvo fe, sino que tuvo fe y en base a esto luego obra. Y ese es el tipo de fe que nosotros debemos de imitar, no una fe muerta que nos salva, como escribe Santiago 2, sino una fe activa que se demuestra en acción, en nuestra confianza en Dios. Y regresando a Hebreos 6, el autor enfatiza ese juramento que pasó en Génesis 22, cuando dice, no pudiendo jurar por otro mayor, Dios juró por sí mismo. Ahora, nosotros como cristianos jamás debemos de jurar, entendemos esto. Pero si pensamos un poco en el juramento, en el mundo, o sea, ¿por qué es que el hombre jura? Y creo que la respuesta es simple. El hombre jura porque su palabra no vale nada. Su palabra es barata. Nadie lo cree. Entonces tiene que prometer. Prometemos y juramos y firmamos delante de un notario público. ¿Por qué? Porque si no, pues si no hay nadie obligándonos a cumplir, no vamos a hacerlo, ¿no? Entonces firmamos delante de alguien con una justicia, una seguridad mayor que la nuestra. Pero la pregunta es, ¿delante de quién va a firmar Dios? No existe nadie más fiel, más poderoso, más justo que Dios. Así que Él juró por su propia reputación, juró por su propio nombre, en base a su propia justicia, porque es la más confiable del universo. Dice, por mí mismo he jurado. Y la verdad es que eso es muy semejante a lo que ocurre en Génesis 15, cuando Dios hace la promesa a Abraham y hace un pacto con él. Recuerden que en Génesis 15, después de justificar, después de declarar la justicia de Abraham, Dios hace un pacto con él para confirmar su promesa. Ahora, en nuestros tiempos, si dos personas quieren entrar en un pacto, quieren entrar en un contrato, firmamos, ¿no?, un documento. En el contexto del Medio Oriente, lo que hacían era matar a unos animales y luego partieron los animales y las dos personas que estaban entrando en un pacto caminaban por dentro de los animales divididos, básicamente comunicando, si yo no cumplo con este pacto, que me quede así, muerto como estos animales. Lo interesante es de que cuando Dios hace el pacto con Abraham, la primera cosa que Dios hace es ponerle a Abraham en coma. Es decir, lo que hubiéramos esperado es ver a Dios y Abraham caminando por los animales divididos. Pero lo que observamos es de que en Génesis 15, 17 dice que un horno humeando y una antorcha de fuego pasaba por entre los animales divididos. ¿Por qué Dios lo hace así? Lo hace así porque es un Dios trino y Él hizo el pacto entre los miembros de la Trinidad, prometiendo cumplir su promesa de bendecir a Abraham y comunicando de que el cumplimiento del pacto no dependía de Abraham porque él está en coma. El pacto de Abraham dependía ¿de quién? De la fidelidad de la Santísima Trinidad. Es tan importante esto porque demuestra de que las obras de Abraham, la perseverancia de Abraham fue el resultado del pacto divino, fue el resultado de la bendición divina, no la causa de ella. Las obras son el resultado de la bendición divina, no la causa de ella. Obramos, ¿por qué? Obramos porque Dios nos ha salvado. No es de que Dios nos salva porque obramos.
Tenemos que tener el orden correcto. Abraham estaba en Ur de los caldeos, de los babilonios, cuando Dios le escoge y promete bendecirlo. Y por eso Abraham anda con fe y con obras. Bueno, ¿cuál era la promesa en particular que Dios hizo con Abraham? Versículo 14, Hebreos 6, 14, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. La frase realmente es una frase difícil de captar en nuestro idioma. Literalmente dice bendiciendo te bendeciré y multiplicando te multiplicaré. Y la idea es simplemente enfatizar la promesa. Es una bendición enfática, segura, firme. Yo te voy a bendecir. Pero pensando en el punto del autor de Hebreos, hay que tomar un paso atrás y recordar el contexto de Abraham. O sea, en Génesis 12, cuando Dios promete darle descendientes como la arena del mar, ¿cuántos hijos tenía Abraham? ¿Y cuántos años tenía? El texto dice que tenía 75 años. Y su esposa, Sara, habría tenido unos 66 y que ya era estéril. Entonces, para empezar, la promesa es increíble, difícil de creer. Pero luego Abraham tenía que esperar 24 años hasta que Dios le da su primer hijo, Isaac, a través de Sara. Qué ejemplo de fe y paciencia, confiando en que Dios iba a cumplir. Luego lo primero que Dios le pide es que ofrezca a Isaac sobre el altar, y Abraham lo hace, ¿no? Lo hace. Por eso dice versículo 15, habiendo esperado con paciencia. Abraham, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Mucha paciencia. Y esperando, no así ansioso de, hoy no sé si Dios va a cumplir o no, sino esperando con paciencia, confiando de que Dios iba a cumplir. Pero ¿sabes qué? Aún después de recibir un hijo, no es de que haya recibido todas las bendiciones de la promesa. De hecho, Hebreos 11:39 es explícito, dice, todos estos, que incluye a Abraham, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Por qué dice esto? Porque cuando Abraham muere, tiene un hijo. ¿Y cuál era la promesa? Vas a tener descendientes como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Uno de ellos va a bendecir al mundo entero, que era Cristo, que no iba a nacer por 2000 años después. Pero Abraham murió creyendo que Dios iba a cumplir con cada una de sus promesas. Qué ejemplo para nosotros. Ahora, versículo 16, continuamos con ese concepto del juramento. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Ya vimos esto. Si un hombre jura porque su palabra no vale, no es suficiente. Entonces jura a nombre de alguien mayor, de mayor confianza. Dice, y para ellos, o sea, para los humanos, en el mundo humano, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. En el mundo uno dice, lo voy a hacer. Y el otro dice, no creo. Me has fallado ya 1000 veces. No, pero esta vez sí, te lo prometo. Pero me has prometido ya 1000 veces. Pero no, esta vez sí, te lo juro. Y luego dicen un montón de otras tonterías que no vamos a repetir desde el púlpito, tratando de confirmar su palabra. Pero el punto es esto. Ya cuando llegan a ese lugar y juran, ya se acaba el argumento. No puedes hacer una mayor confirmación que eso. Claro que en diferentes culturas el juramento va acompañado a veces de sangre, de tinta, una firma, lo que sea. Pero el punto es de que cuando el hombre llega a esa máxima expresión de confirmación y jura, ya se acaba el argumento, ya llegamos al final. Y ese es el punto.
es exactamente lo que Dios ha hecho. Dios ha comunicado la firmeza y seguridad de que Él va a cumplir su palabra con la máxima expresión que nosotros pudiéramos tener y comprender. Dios no pudo expresar la certeza y la inmutabilidad de nuestra esperanza con más seguridad. El juramento es lo máximo en el mundo, en la esfera humana. Cuando llegas ahí, ya no puedes pasar. Dios ha jurado. Y pensando un poco en el libro de Hebreos, pues nos viene a la mente de que eso no es la primera vez que Dios haya jurado. El libro hace mención de otro juramento. De un lado, hemos estado viendo el hecho de que Dios jura bendecir a los herederos de la promesa, jura bendecir a los creyentes. Pero Hebreos 3, versículo 11, dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. A causa de la incredulidad, todos los que rehusaron creer en Dios, Dios dice, jamás entrarán en mi reposo. Eso da terror. ¿No? Y te puedo decir, amigo, que no conoces a Cristo. La misma firmeza, la misma seguridad, la misma certeza que aplica a la promesa divina, aplica también a ti. Dios ha jurado, si tú no crees en Jesucristo, irás al infierno. Es seguro. Dios no puede mentir. Dios lo ha afirmado. Dios ha jurado. No puede haber excepciones. Si tú no abandonas tu pecado, si no crees en Jesucristo, irás al infierno. Es seguro. Esos dos juramentos, tanto el juramento para bendecir a los creyentes como el juramento de maldecir a los incrédulos, creo que nos hace pensar y reflexionar, pero ¿por qué Dios jura? ¿Por qué Dios necesita jurar? ¿Y por qué es justo que Dios jure, ya que nosotros no debemos de jurar? Entonces, segundo punto, la razón del juramento. ¿Por qué Dios jura? Y como dije, ¿por qué Dios jura? Ya que Jesús nos dice en Mateo 5, no juréis en ninguna manera. Santiago 5:12 dice, sobre todo, hermanos míos, es decir, por encima de todo, lo más importante, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no, no, para que no caigas en condenación. Porque Dios puede jurar y nosotros no. Primero, el texto no lo dice. El texto no explica la razón. Pero podemos afirmar esto. Sé que fue justo porque Dios lo hizo. ¿No? Y Dios es la definición de la pureza y la justicia. Si Dios lo hizo es porque era justo que lo haga. Pero pensando, aquí va como mi mejor intento, pensando en por qué Santiago nos dice que es pecaminoso que nosotros juremos, podemos pensar en unas ideas. Por ejemplo, Santiago nos dice que está mal que nosotros juremos porque nosotros no podemos cumplir y luego vamos a caer en condenación. Santiago 4:13 dice que nuestra vida es como ¿qué? Es como neblina. Como neblina. Y que ni siquiera debemos hacer planes para mañana. ¿Por qué? Porque no sabes si vas a vivir mañana. Cuando haces planes para mañana, ¿qué debes de decir? Si Dios quiere. Si Dios quiere, viviremos. Si Dios no quiere, no tendré vida. ¿No? ¿Cómo puedo yo prometerte algo mañana si yo no sé si tendré aliento mañana? ¿No? Entonces es pecaminoso que yo jure, mañana lo voy a hacer, pues luego voy a caer en condenación porque no está en mí el poder cumplir mi palabra. Yo no tengo poder soberano para siempre cumplir. Entonces siempre, si Dios lo permite.
¿no? Hermanos, la segunda razón que Santiago nos da también es importante porque habla de la motivación detrás del juramento. Como ya mencioné, el hombre jura porque su palabra es barata, no vale. Y Santiago dice, sería mejor simplemente que nuestro sí sea sí y nuestro no, no. ¿No? Si en tu trabajo tienes que estar diciendo, pero sí voy a cumplir, y prometer y jurar, es porque ya has fallado, ¿no? Porque cuando dices algo, tus compañeros de trabajo deben pensar, bueno, este es medio raro, este es cristiano, pero sabes que cuando dice algo, cumple. Si él dijo que sí, es que sí, ¿no? Ahora, pensemos en esas dos cosas. Primero, de que es pecaminoso que yo jure porque yo no siempre cumplir. Eso no puede aplicar a Dios. Si Dios dice que lo va a hacer mañana, ¿sabes qué? Lo va a hacer y puede hacerlo y es seguro que lo haga, ¿no? Entonces es lógico pensar de que sea lícito para Dios jurar porque Él siempre puede cumplir. Segundo, la intención. Si la intención de Dios al jurar fuese suplir una falta de confianza, porque es que Dios normalmente no cumple, así que tiene que prometer y jurar, bueno, entonces sería pecaminoso. Pero no fue su intención. De hecho, el texto es explícito en explicarnos de que Dios se acomodó a nuestro modo de comunicación, de que Él juró, no por Él, sino por nosotros. Dice que quiso que nosotros sintiéramos más seguridad del cumplimiento de su promesa. Vean ahí versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios, ¿qué es lo que quiso? ¿Quiso suplir una falta de confianza de su carácter, de su palabra? No. Queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Mira, el consejo de Dios es inmutable, es fiel, es confiable. Esto sí. Dios jura, no por Él, Dios jura por nosotros. El deseo de Dios al jurar era demostrar, hacernos ver la inmutabilidad de su consejo. Por eso garantizó su palabra con juramento. Hay algunos conceptos ahí. Primero, esa idea de inmutabilidad. Habla de algo inalterable, inviolable. En un contexto legal se trata de un documento firmado que no puede cambiar. Es un bello concepto pensar en esto. De que Dios hizo una promesa y para comunicar de que esa promesa era firme, de que no puede cambiar, en nuestra cultura sería como que sentarse delante de un notario público y firmar cada página. ¿Y por qué firmar cada página? Para mostrar de que el contenido de la promesa no puede cambiar, es inalterable. El punto otra vez es, mira, es firme, el documento es inalterable si Dios lo firma o no lo firma. Porque si Dios lo promete, si Dios lo dice, lo va a hacer. Es Dios, no puede mentir, es fiel. Entonces la firma no es para Él, para obligarle a cumplir. Él siempre cumple. La firma es para ti. La firma es para tu alma, para consolarte de que tu esperanza es segura, para hacernos descansar en Él, para poder trabajar sabiendo de que mi herencia no se puede disminuir, ¿no? Menciono esto porque aún ahí la palabra consejo habla de esto, ¿no? Dice la inmutabilidad de su consejo. ¿Qué tal el consejo de Dios en la Biblia? Muchos ejemplos. Hechos 4:28 dice esto, hablando de la cruz. Verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes, Pilato, los gentiles, Israel. Y dice esto, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Por qué es que Jesucristo fue a la cruz? ¿Por qué es que fue matado? Porque el consejo de Dios lo había
determinado. Hermanos, todo lo que Dios decide hacer, lo que su consejo determina hacer, siempre sucede. Dios es soberano, su consejo es firme. Entonces, un juramento, es muy importante entender eso, un juramento divino no hace que su palabra sea más firme, no puede ser más firme. Juró para que tú sintieras más la certeza de tu esperanza. Qué consuelo, que Dios haya jurado. Además, me encanta el hecho de que en vez de llamarnos cristianos o llamarnos creyentes o algo así, dice que lo hizo para los herederos de la promesa. Nosotros somos herederos de la promesa que Dios hizo con Abraham. Recibimos la bendición que Dios trajo al universo a través de la simiente de Abraham, Jesucristo. Pero el punto es de que la palabra heredero también confirma la certeza de nuestra bendición. ¿Por qué? Porque si somos herederos, entonces la bendición es legalmente nuestra. No sé si has pensado en esto. Si eres un heredero, el cielo es legalmente tuyo. ¿No? Si el heredero no recibe su herencia, o sea, esto es injusto, no puede ser, no puede ser. Es seguro, tenemos que recibirlo. La salvación es legalmente mía. ¿No? Es inimaginable la bendición. ¿No? Solamente tenemos que esperar recibirla. Y ahí a veces el problema. ¿No? Leemos en las noticias cómo a veces los herederos se exasperan, incluso matan a sus padres. ¿Por qué? Porque lo quieren ya. No pueden esperar, no pueden esperar con paciencia. Hermanos, no seamos hijos malos. La bendición es legalmente nuestra, solamente tenemos que esperar un poco de tiempo para disfrutarnos de todas sus bendiciones. Ahora, en particular, ¿por qué entonces es que Dios juró? Versículo 18. Porque Dios juró para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. ¿Cuáles son las dos cosas? Bueno, en el contexto, primero la promesa, la segunda cosa es el juramento. Y el punto es, como vimos, la promesa por sí es inmutable. Son dos cosas inmutables. La promesa es inmutable. Luego Dios agrega un juramento, que también es inviolable e inalterable. Pero además de eso, el autor agrega que en esas dos cosas inmutables hay que pensar en que es imposible que Dios mienta. Así que da aún más seguridad. Y la pregunta es, ¿por qué tanta confirmación? Si Dios solamente puede hablar y es seguro, ¿por qué luego promete y por qué luego jura para que tengamos un fortísimo consuelo? Un fortísimo consuelo. La palabra consuelo es paráclesis, una palabra que conocemos. Se usa para describir a Jesús como nuestro abogado defensor. Se usa también el Espíritu Santo como nuestro consolador. Este es un consuelo, pero un consuelo fortísimo, fuerte. Dios quiere que tu consuelo sea tan fuerte, jamás pueda fallar. Que en los tiempos de peor angustia puedes agarrarte de este consuelo, aferrarse a ella, acudir al juramento divino, decir, sé que Dios me va a salvar. Sé que Dios va a terminar la obra que empezó en mí, porque si yo no llego a la gloria, si un heredero no llega a la gloria, no es porque él haya fallado, es porque Dios mismo ha mentido. Y eso es imposible, imposible. Él es quien ha jurado bendecir al heredero. Dios está hablando y Él dice, si tú recibes mi promesa, recibirás mi bendición, te lo juro. Qué consuelo, qué paz, qué amable que Dios haya hecho así para que nosotros, los débiles en la fe, que tantas veces nos desanimamos,
que Él haya jurado, que haya puesto su reputación en juego. Tanta paz de saber de que Él va a terminar la obra que empezó en nosotros. Ahora la pregunta, tal vez una de las más importantes, ¿quiénes son estos herederos? ¿No? Uno puede pretender ser heredero, pero ¿quiénes son de verdad? Dice versículo 18, los herederos son los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y realmente es otra descripción de alguien que ha sido salvo. La Biblia tiene muchos términos para describir a un cristiano, un creyente, un hijo de Dios, alguien que persevera al final, alguien arrepentido, alguien que cree, etc. El cristiano ha acudido a Dios. Y la frase, los que hemos acudido, es una frase del Antiguo Testamento, Números 35, no tienen que ir allí. Es la palabra refugiar. No sé si acuerdan esas ciudades de refugio del Antiguo Testamento, de acuerdo a la ley. Si un homicida mataba a alguien pero sin intención, podría huir a una ciudad de refugio y escaparse de la venganza de la familia del fallecido. Y el punto es esto: el heredero es alguien que ha huido. Ha huido. Si eres salvo es porque has huido. Hemos huido del mundo y sus placeres, hemos huido de la ira de Dios, hemos huido del pecado, hemos huido. Y hemos huido para refugiarnos en Dios y su gracia, para aferrarnos de su promesa, que Él va a salvar a todos los que creen en su Hijo Jesucristo. Y la esperanza que Él nos da es de que si nosotros llegamos a esa ciudad de refugio, seremos salvos. Es seguro. Y dices, pero Josías, esta ilustración como que no me da tanta esperanza, porque me da la idea de que la ciudad de refugio a lo mejor está lejos y quién sabe si voy a llegar o no a tiempo. Y por eso el pasaje continúa y dice de que hemos huido para aferrarnos de la esperanza, y dice que está puesta delante de nosotros. Está frente a ti, hermano. La idea es de que estás sentado en una mesa y la herencia está ahí. Puedes tocarlo. Está a tu alcance. Si hay que perseverar un poco, sí es difícil a veces, pero Dios garantiza que tú como heredero vas a poder abrirla, ¿no? Tienes a Cristo, tu sumo sacerdote, que está en el cielo intercediendo por ti. Que Él también comprende lo que es perseverar. Él sufrió la cruz por el gozo puesto delante de Él, la misma frase. ¿Sientes consolado con eso, hermanos? Espero que sí. ¿Te anima a trabajar sabiendo que tu herencia está allí frente de ti? ¿Te anima a perseverar sabiendo que tu esperanza, tu recompensa es firme, es legalmente tuya? Debe. Porque es la razón por la cual Dios juró. Para darte un fortísimo consuelo. Para que entiendas de que si tú acudes a Dios para recibir lo que Él te ha prometido, serás salvo. ¿Y sabes qué? Si no sientes consolado, si no sientes la certeza de tu salvación, es porque estás en pecado. Y a veces no llegamos a decir esto, pero debemos, porque es serio. Si uno no siente la certeza de su salvación, está en pecado por una de dos razones. Primera razón, estás viviendo en pecado, sin mostrar el fruto del Espíritu Santo, y eso te hace perder la certeza porque bien sabes, si yo no estoy viviendo como cristiano, a lo mejor es porque no lo soy, ¿no? Hay que arrepentirse. Una segunda opción sería que estás viviendo en el pecado de creer una mentira. De creer una mentira. Es un pecado no confiar en la certeza, la seguridad de tu salvación, porque es cuestionar la promesa y el juramento divino. Es tú diciendo, Dios, sé que me lo has prometido, sé que has jurado, pero no te creo. No creo que tengas el poder de darme mi herencia. Eso es pecaminoso.
Dios quiere que vivamos en certeza. Cuando no lo hacemos, pecamos. Bueno, ya vimos el juramento, ya vimos su razón, así que finalmente vamos a ver el consuelo. Dice versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Nuestra esperanza es firme, es segura, es confiable. Y para ayudarnos a comprender esa realidad nos da una preciosa analogía de un ancla. A lo mejor no usamos anclas en nuestros tiempos mucho y aún los que usamos como que es un crucero, un barco tan grande de que el ancla es realmente simbólico. Pero si pensamos en un barco pequeño en la costa del mar con olas, tener un ancla pesada que puedes echar allí al fondo del mar o amarrar al embarcadero, provee una estabilidad y paz perfecta para este barco. Entonces, unida a las dos sogas de la promesa y el juramento divino, nuestra esperanza se figura como un ancla del barco. Un ancla que provee perfecta estabilidad. No importa lo que pase, no importa las olas o el viento, no podemos movernos. ¿No? Es fácilmente en el primer siglo perder el rumbo. ¿No? Sin GPS, quién sabe lo que va a pasar. ¿No? Y sin ancla probablemente vas a terminar naufragado y muerto. Pero si estás anclado, pues ya estás seguro. Pero nuestra ancla es aún más especial porque en vez de ser echada al fondo del mar, nuestra esperanza se ve como un ancla que fue llevada al tabernáculo celestial y amarrado dentro del lugar santísimo en la misma presencia de Dios. Sigue el versículo 19, que penetra hasta dentro del velo. Ustedes saben, Levítico 16 describe el tabernáculo. Dentro del tabernáculo hubo un lugar donde solamente el sumo sacerdote y solamente una vez al año pudo entrar y hacer propiciación sobre el altar, porque Dios moraba dentro de los serafines ahí. Dios separado por un velo de su pueblo, simbolizando que la santidad de Dios no le permitía estar en la presencia de un pueblo pecador. Pero ese es el punto. Si nuestra ancla está dentro del velo, entonces tiene que ser nuestra destinación final. Bajas el ancla cuando llegas al puerto porque has terminado tu viaje. Si nuestra ancla está dentro del velo, es seguro que llegaremos allí, es nuestra destinación final. No importa si perdemos nuestro rumbo momentáneamente, no importa si dejamos de remar por un momento, si nuestra ancla está dentro del velo, tarde o temprano tenemos que llegar. Dios nos está jalando allí. La pregunta del texto del versículo 20 que sigue es, ¿cómo llegamos a tener un ancla dentro del velo? ¿Quién lo puso ahí? Versículo 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. Primero, el hecho de que Jesucristo haya entrado al lugar santísimo implica que va ahí con un propósito, va ahí para expiar, para propiciar el pecado de nosotros. El texto lo menciona, fue hecho sumo sacerdote. ¿No? ¿Qué hace un sumo sacerdote dentro del lugar santísimo? Va ahí para expiar, para propiciar el pecado del pueblo. Obvio, Cristo como Hijo de Dios tiene permiso, tiene acceso al Padre en todo momento, comparten la misma esencia. ¿No? Pero el autor enfatiza la humanidad de Jesucristo al llamarlo Jesús y dice que entró en el lugar santísimo como sumo sacerdote. ¿No? Lo bello es de que lo que Jesús hizo ahí dentro es diferente a cualquier otro sacerdote, porque en parte era un sacerdote según el orden de Melquisedec.
Eso es importante porque, obvio, un judío hubiera protestado, decir, oye, pero Jesús no puede estar dentro del lugar santísimo, es de la tribu de Judá, no es de Aarón, no puede entrar allí. Entonces, por eso la importancia de entender el sumo sacerdocio del Melquisedec y que Dios haya dicho en Salmo 110:4 del Mesías, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, por razones obvias, no vamos a ver todas las implicaciones de lo que significa ser un sacerdote según el orden Melquisedec, porque el autor toma 4 capítulos del 7 al 10 para explicarnos todas las implicaciones. Acá solamente menciona una cosa, pero honestamente es la más grande. Porque cuando comparamos a Jesús como sacerdote a los otros sacerdotes, es bello, es bello. Podemos, por ejemplo, hablar de que los sacerdotes de Aarón, cuando entraron en el lugar santísimo, tenían que entrar con pecado propio y con sangre ajena. Jesucristo entró con pecado ajeno y con sangre propia. Muy, muy diferente. Los otros sumos sacerdotes solamente entraban una vez al año. ¿Por qué? Porque eran pecadores, no podían mantenerse allí. Los otros sumos sacerdotes morían, no pueden interceder perpetuamente por el pueblo. Los sacrificios de animales, o sea, muchas comparaciones. Cristo es un sumo sacerdote mejor en todo sentido. Pero la diferencia más grande y más bello entre Cristo y los sacerdotes de Aarón, de acuerdo a nuestro pasaje, es esto, de que Jesús entró como nuestro precursor. ¿Qué significa esto? Que Jesucristo es nuestro precursor. Connota varias ideas. El diccionario habla de alguien que corre delante de otro grupo. Se usa en Isaías 28 para hablar del primer higo maduro. El punto es que es algo que precede algo más. Pero en Hebreos 6 el contexto no es de una carrera, no es de la agricultura. El contexto es náutico, hablando de un barco de ancla. Por eso un comentarista dice que la palabra se trata de la persona que baja en el esquife, el bote salvavidas, y lleva el ancla a la cabeza del embarcadero. Un precioso concepto. Y el punto es esto. Muchos otros sumos sacerdotes habían entrado en el lugar santísimo. Eso no era algo tan especial. Cientos de sumos sacerdotes habían entrado en el lugar santísimo, pero solamente para representar al pueblo. La gente siempre tenía que mantenerse fuera. Es decir, la entrada de Aarón pudo expiar el pecado por un momento, pero la división entre Dios y el pueblo siempre se mantuvo, el velo siempre se mantuvo. Cristo entró como nuestro precursor, precediendo nuestra entrada. Es decir, que entró para que nosotros también entráramos. Ningún sacerdote en el Antiguo Testamento hacía esto. Ninguno de ellos pudo dar acceso al pueblo al lugar santísimo. Cuando Cristo murió en la cruz, se rasgó el velo, simbolizando de que nuestro pecado había sido erradicado y ahora podemos entrar en el lugar santísimo. Pero el autor de Hebreos va un paso más allá. Porque no solamente afirma que podemos entrar en el lugar santísimo, sino que es ahora seguro que entraremos en el lugar santísimo porque nuestras almas están ancladas ahí. Eso es el Evangelio, hermanos, que Cristo es nuestro precursor, de que Él se hizo hombre, nació de una virgen, vivió la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir, corrió la carrera que nosotros no pudimos correr. ¿No? Como un hombre, como nuestro precursor, luego ofreció su vida en un sacrificio, muriendo la muerte que tú y yo merecemos. Y después de vivir esa vida perfecta, Dios lo resucitó y cuando Jesucristo llega al lugar santísimo, ya amarrado a los suyos, a nosotros, nos ancló en un lugar santísimo. Hermanos, es como que no hay palabras para expresar la belleza de esa verdad. Dios juró bendecir a sus herederos. Juró hacerlo. Es firme
por lo que Cristo ha hecho por nosotros al ser nuestro precursor. Pero Dios juró bendecirnos para consolarnos, para que pudiéramos tener más certeza de que si nosotros perseveremos hasta el final, seremos salvos. Y sabemos que vamos a perseverar. ¿Por qué? Porque nuestra perseverancia no depende de nosotros ni nuestras obras, depende de la obra de Cristo en la cruz y el juramento divino. A veces pareciera que nosotros nunca vamos a llegar. La vida es difícil, la espera es exasperante. Hebreos 2 dice que estamos en un río y lo peor de todo es que estamos tratando de llegar río arriba, remando contra corriente. Y sabes que nunca vamos a llegar. Nadie puede llegar. Y por eso la necesidad de un precursor. Jesucristo, que se hizo hombre, entró en un barco, lo lanzó en nuestro río y remó contra corriente sin fallar, sin pecar, y siendo perfeccionado por aflicción, llegó al lugar santísimo y ancló nuestra esperanza firmemente. Así, qué consuelo, qué consuelo. Y que Dios nos haya hablado esa verdad y luego jurado bendecirnos en base a esa verdad. Qué confirmación tan fuerte. Estaba orando hoy en la mañana pensando, alma mía, ¿qué más quieres? Alma mía, ¿qué más quieres? ¿Cómo puede Dios comunicar con más firmeza de que Él va a cumplir? Alma mía, ¿quieres que Dios te lo prometa? Ya lo hizo. ¿Quieres que Dios te lo jure? Ya lo hizo. ¿Quieres que Dios te lo firme con sangre? Eso también. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Que nosotros, hermanos, perseveremos confiados que Dios va a cumplir su palabra. Señor, gracias. Gracias no solamente porque siendo pecadores tú nos salvaste, pero que aún siendo pecadores hoy, tú vienes a consolarnos, a animarnos a seguir trabajando, sabiendo que nuestra herencia está ahí puesta delante de nosotros, que es segura y firme, no solamente por tu promesa, sino también por tu juramento. Gracias te damos, ayúdanos a perseverar con esto en mente, a obrar sabiendo de que nuestro tesoro está ahí contigo en nuestra futura morada. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.